el libro de Jueces en el capítulo 2, hablando ya de la muerte de Josué y de su generación, no de este Josué, de Josué y de su generación, en el capítulo 2, versículo 10, dice, y murió también toda esa generación y se reunió con sus antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. ¿Ah? A mí, en lo personal, considero que eso es un vivo ejemplo de lo que está pasando con las generaciones, de verdad, con las generaciones jóvenes que están ya dentro de la iglesia. ¿Verdad? Vienen con una historia, con unos fundamentos, con una familia que a lo mejor sí estuvo en la iglesia, y dentro de de su crecimiento dentro de la iglesia, a lo mejor sí se emocionaron, lograron ir a actividades, a campamentos, a lo que sea, se emocionaron y estuvieron sirviendo por esa misma emoción, por pertenecer a una parte de un grupo. Pero en realidad un fundamento fuerte a lo mejor no se les pudo dar. Porque en lo personal me ha tocado ver lugares donde hay muchos adultos mayores en iglesias, ¿verdad? Y hay un grupo de jóvenes pequeños que todavía no son capaces de poder independizarse. Pero la edad donde se independizan y de su propia voluntad están asistiendo a la iglesia con regularidad, que están teniendo una relación con Dios fuerte, ya no están, ¿verdad? Y parece como que ese es el lugar donde se pierden. Y a lo mejor hay momentos donde uno puede pensar, no, pues es que cualquier corriente o algo ocurrió en ese momento para que se salieran. Pero en realidad siento que el hecho de que se hayan desaparecido hasta ese momento nos indica que una fundación no tenía, una fundación fuerte no la tenían, ¿verdad? Porque significó que, pum, se le dio un empujón para la derecha o para la izquierda y se desmoronó totalmente, ¿verdad? Y en sí, a lo mejor en nuestro lugar donde nosotros estamos viviendo, me ha tocado verlo, me ha tocado un empuje muy fuerte dentro de lo que es el ambiente político y cultural, ¿verdad? A mí me tocó estar en algunos años en la universidad y en los cursos básicos, casi era lo primero que se atacaba, ¿verdad? Cursos de religión del mundo, te enfocabas 2-3 semanas en una religión animista, en una religión en los musulmanes, que toda se considera de una manera pues cristiano, derivante de la cristiana. Pero en cuanto llegabas al cristianismo te decían, ustedes ya conocen de eso, y seguían adelante, ¿verdad? Como que ahí no le daban mucha importancia. En bioquímica te decían, todo lo que tú has creído o hasta donde tú has pensado lo has tenido mal. Estas son las teorías que se han presentado, y no te las presentaban ni como teorías, nomás te decían, esto es el hecho, esto es la realidad, ¿verdad? Y te lo pintaban muy bonito. Y aquellos que no tenían bien un fundamento, como que les picaban un hoyo en su fundamento. Y de ahí, de esa misma pregunta, les salían muchas después. Y es que lo platicábamos ahorita, ¿no? Que a veces cometemos el error de que en vez de dar fundamento, teníamos miedo de que se nos fueran antes de que pertenecieran a nosotros. ¿A qué me refiero con eso? Que en vez de darles clase bíblica, tratábamos de a lo mejor pegar un mensaje con alguna película que estuviera de moda, o traer pizzas para que se quedaran los jóvenes, o ir a X cosa, que en vez de dar una base para que se sustentara en cuál es pues, su creencia. Hablábamos también de la analogía de cómo cuando alguien va al gimnasio tiene que destruirse el músculo para volverse a unir y que se haga más fuerte, y que nosotros estamos en un contexto donde las preguntas no eran bien vistas, tan así que una frase muy común en el mundo cristiano es de que hay cosas que no nos toca saber a nosotros, que son misterios para Dios, o preguntar es muy cerca de la duda y eso es pecado. Y entonces no se abrazaban las preguntas, no se abrazaba el poder crecer en nuestra fe, y no había fundamentos. Lo ves esto, repito, esto es en el mundo cristiano en general. ¿Cuántos cantantes que de la noche a la mañana aparecieron y eran influencias sobre la juventud de cantantes cristianos, y luego de repente salieron con ideas muy locas y ahora ni siquiera pertenecen a la fe? Porque sin fundamento, pues no, los vamos adelantando porque para que vayan subiendo, para que se queden, pero no había un fundamento. Y así pasa también en las generaciones.
pensaban que con el talento bastaba para que se quedaran. Y una vez que se encontraban con todo el amplio abanico de opciones, de pensamientos, de dudas, y sin ninguna respuesta más que solo cantar, más que solo participar en la iglesia o algo así, terminaban cayendo en alguna idea errónea que se les contagiaba en la mente. El conocimiento, fíjense cómo yo lo que trato a lo mejor de identificar en este texto y el testimonio que dice Josué es: el conocimiento sienta bases y canaliza las emociones. Y ahorita es un tiempo donde lo que yo veo es que mucho piensa la iglesia que si faltó conocimiento, ya es muy tarde a lo mejor para darlo y hay que ayudar a las emociones. Y es donde entran las técnicas de la pizza, de dar enseñanzas de las películas, de hacer sentir bien, de que no esté a gusto, de que no vuelva a sufrir esa crisis otra vez porque no va a tener conocimiento, pero no le estás dando nada, solamente le estás apapachando en la situación victimaria o ya dudosa, sin sentido en la que está. Entonces la persona solo le falta un brazo, ponle un curita. O sea. ¡Un curita! Sí, cuéntale un chiste. Sí.